Tuve que tomar un riesgo con esta compra. Parece viejo, espero que valga más de lo que pagué. Creo que debería estar en 75,000. Bien, no llegaremos a un acuerdo. Este es el primer objeto que he tocado del Titanic. Algo como esto es realmente inusual. ¿Quieres $100? Te daré 100. Yo no aceptaría $100 por él. Lo menos que puedo aceptar son 300. ¿Sabías que a veces los objetos más pequeños emergen de las tragedias más grandes para contar historias que van más allá de la muerte y se convierten en las pesadillas financieras más costosas para quienes los poseen? En Gold and Silver Pawn, no todas las historias terminan con apretones de manos y sonrisas. A veces, los objetos más valiosos se convierten en los más problemáticos, especialmente cuando las expectativas chocan contra la realidad del mercado. Estas son 5 historias donde el valor emocional y las inversiones pasadas nublaron el juicio comercial. Número 1. El teléfono que no conectó con el precio. En Gold and Silver Pawn Shop, donde los héroes del pasado buscan una segunda vida, a veces los objetos más emblemáticos cargan secretos que pueden hacer que sus valores se desplomen más rápido que un villano derrotado por Batman. Esta fue una de esas veces donde el legado del Cruzado de la Capa chocó contra las sospechas de una autenticación dudosa, y el resultado fue más dramático que cualquier episodio de la serie. Un cliente entró con lo que afirmaba ser el santo grial de cualquier fanático de Batman, el teléfono rojo Bat original de la legendaria serie televisiva Batman 66, protagonizada por Adam West y Burt Ward. No era una réplica de tienda de regalos ni una reproducción moderna, sino supuestamente el teléfono real que había conectado a Batman con el comisionado Gordon en una de las series más icónicas de la historia de los superhéroes. Batman 66 había sido mucho más que una serie de televisión. Había establecido a Batman como un ícono cultural permanente, había generado 100 episodios memorables, una película importante, y había dejado un legado de frases pegadizas y un tema musical que aún se recordaba décadas después. Cuando Adam West falleció, incluso proyectaron una señal de Batman en un edificio en su honor, pero el cliente tenía un as bajo la manga. El teléfono por sí solo habría sido valioso, pero lo que realmente elevaba su potencial eran las firmas que portaba. Supuestamente, tanto Adam West como Burt Ward habían autografiado el aparato cuando el cliente los había conocido después de adquirir el artículo. Si las firmas eran auténticas, esto convertiría una pieza de utilería en un tesoro de colección. El cliente, convencido de que tenía oro televisivo entre sus manos, valoró el teléfono en $500. Rick, siguiendo el protocolo establecido cuando se trata de autenticidad, llamó a un experto en objetos de entretenimiento. La evaluación inicial fue prometedora. Tanto el teléfono como las firmas parecían ser reales a primera vista, pero entonces surgió una preocupación que cambiaría todo. El experto señaló algo que había pasado desapercibido inicialmente. La firma de Adam West se veía algo dudosa en cuanto a su ubicación en el teléfono. No era que fuera necesariamente falsa, pero había algo que no encajaba completamente con los patrones típicos de autógrafos auténticos. Esta incertidumbre fue suficiente para hacer que el valor del teléfono se desplomara. En el mundo del coleccionismo, la duda sobre la autenticidad es casi tan dañina como la falsificación confirmada. El experto redujo la valoración a apenas $200, muy por debajo de los 500 que el cliente había esperado. Rick, siendo aún más cauteloso, ofreció únicamente $100 por el artículo. La reacción del cliente fue explosiva. Se fue de Gold and Silver visiblemente enojado, sintiendo que lo estaban robando con una oferta tan baja. Para él, no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto hacia un objeto que representaba una era dorada de la televisión estadounidense. Incluso les dijo a las cámaras del programa que se sentía estafado por la oferta ridículamente baja, llevándose consigo tanto el teléfono como su indignación. Rick se quedó contemplando una decisión que podría haber sido un error o una salvación, dependiendo de si las firmas eran realmente auténticas o no. En el mundo de las casas de empeño, cuando la autenticidad está en duda, es mejor pecar de cauteloso que lamentarse después. ¿Sabías que una firma sospechosa puede arruinar el valor de cualquier objeto de colección? En el mundo del memorabilia, la autenticidad dudosa es peor que no tener firma. Estas 5 historias nos enseñan una lección fundamental sobre el mundo del coleccionismo. El valor emocional y las inversiones pasadas pueden nublar completamente el juicio sobre el valor real de mercado, ya sea una moneda del Titanic comprada por $75,000, un níquel raro valuado en expectativas infladas, un
colmillo de marfil que resultó ser hueso, una moneda de César dañada por el tiempo o un teléfono de Batman con firmas dudosas. Todos estos casos demuestran que en el mundo de las antigüedades y coleccionables, la realidad del mercado siempre supera a las esperanzas y los sueños. Número 2. La moneda de César que el tiempo dañó. En marzo del año 44 después de Cristo, cuando las dagas de los conspiradores sellaron el destino de Julio César en el Senado romano, una moneda acababa de ser acuñada con su rostro grabado en metal. Esa pieza había presenciado el final de la República y el nacimiento del Imperio, había sobrevivido a la caída de Roma y había atravesado casi 2000 años de historia. Y un cliente entró con ese algo que habría hecho temblar a cualquier historiador, una moneda romana auténtica del año 44 después de Cristo, con la cabeza de Julio César grabada en ella. No era una réplica de museo ni una falsificación turística, sino una pieza genuina acuñada apenas un mes antes de que el dictador más famoso de la historia fuera asesinado por sus propios aliados en los idus de marzo. La moneda llegó acompañada de documentación oficial que certificaba su autenticidad, algo que inmediatamente despertó el interés de Rick. Tener entre sus manos un objeto que había circulado en las calles de Roma cuando César aún respiraba era una oportunidad que pocos comerciantes podrían rechazar, pero Rick sabía que necesitaba más que emoción histórica. No estaba completamente seguro del valor moderno de una pieza tan antigua, así que hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a algo que supera su expertise. Llamó a un experto en numismática antigua. El especialista confirmó que era una moneda romana genuina del periodo correcto y reveló algo que hizo que el corazón del cliente se acelerara. A veces, monedas como estas podían venderse por cientos de miles de dólares en el mercado internacional, pero entonces llegó la evaluación que cambiaría todo. Al examinar la moneda específica que tenía el cliente, el experto pudo detectar daños significativos que habían ocurrido a lo largo de casi 2000 años. Las imágenes estaban desgastadas en varios lugares, los bordes mostraban signos de erosión y la claridad general había sido comprometida por el inexorable paso del tiempo. Estos daños reducían drásticamente el valor de la pieza. El cliente, armado con historias de monedas de César que habían alcanzado precios astronómicos, pidió $4,400 por su reliquia. La realidad fue menos generosa. El experto estimó que, dada su condición deteriorada, la moneda valía aproximadamente $1,500. Rick, basándose en el consejo profesional y considerando los márgenes de reventa, ofreció $1,000. La reacción del cliente fue predecible pero apasionada. No estaba contento con la tasación, ni mucho menos satisfecho con la oferta de Rick. Para él, no se trataba solo de una transacción comercial, se trataba de una pieza que había presenciado el final de la República Romana y el nacimiento del Imperio. El cliente se fue con su moneda, declarando que la guardaría hasta encontrar a alguien que pudiera apreciar verdaderamente el valor histórico de la pieza. Sus palabras llevaban el peso de la frustración de alguien que había esperado que la historia fuera más lucrativa. Rick se quedó contemplando una oportunidad perdida, sabiendo que había hecho la oferta correcta desde el punto de vista comercial, pero comprendiendo también la amargura de un coleccionista que había esperado que poseer un pedazo de Julio César fuera más rentable. El cliente se fue con su moneda, declarando que la guardaría hasta encontrar a alguien que pudiera apreciar verdaderamente el valor histórico de la pieza. ¿Has notado que las monedas antiguas más famosas suelen estar en las peores condiciones? 2000 años son muchos años para que una pieza de metal se mantenga perfecta. Las monedas históricas deterioradas no eran los únicos objetos que enfrentaban problemas de autenticidad. A veces, incluso los artículos de entretenimiento más icónicos podían generar dudas que destruían completamente su valor, como descubriría el último cliente. Número 3. La moneda del Titanic. Cuando el orgullo cuesta más que la historia, descubre por qué los objetos más pequeños emergen de esa tragedia para contar historias que van más allá de la muerte y se convierten en las pesadillas financieras más costosas para quienes los poseen. Esta fue una de esas ocasiones donde la historia del Titanic se hundió en las aguas turbulentas de la terquedad humana. Un cliente llegó con algo que habría hecho temblar las manos de cualquier coleccionista de reliquias marítimas. Una moneda de 1906 recuperada del cuerpo de John W. Gill, un pasajero real del Titanic. No era una réplica turística ni una falsificación elaborada, sino una pieza auténtica que había acompañado a un ser humano en su último viaje. La moneda venía en un paquete de autenticación reconocido que certificaba su origen y legitimidad.
algo crucial para los Pawn Stars cuando se trata de objetos con procedencia tan dramática. Para el cliente, esto no era simplemente una moneda antigua, era un fragmento tangible de la tragedia más famosa del siglo XX. Y ahí fue donde comenzó el problema. Armado con esta conexión histórica y convencido de que tenía oro puro en sus manos, el cliente pidió la astronómica suma de $125,000 en efectivo, una cifra que, seamos honestos, sonaba más a fantasía que a evaluación seria. Rick, con ese instinto que lo ha mantenido en el negocio durante décadas, sabía que algo no cuadraba. Llamó a un experto quien reveló la cruda realidad del mercado. Aunque muchas monedas del Titanic habían salido a la venta y se habían vendido bien, usualmente solo obtenían un par de miles de dólares. Rick señaló que una moneda similar se había vendido por $21,000 el año anterior, y ese había sido un punto alto excepcional. Agregar $100,000 a esa cifra era, usando sus propias palabras, ridículo. Pero entonces llegó la revelación que explicaba todo. El cliente se enfureció porque, como descubrirían, había pagado la asombrosa cantidad de $75,000 por la moneda, convencido de que valdría mucho más de lo que había invertido. Era una de esas situaciones donde alguien había comprado caro, esperando vender aún más caro, y ahora se encontraba atrapado en su propia burbuja financiera. Cuando Rick ofreció $10,000 por la moneda, una oferta que reflejaba su valor real de mercado, el cliente estalló en furia. No era solo que la oferta fuera baja, era que representaba una pérdida catastrófica de $65,000. Rick no subió su oferta. Sabía que pagar más sería tirar dinero al océano, literalmente. El hombre tomó la moneda y se fue, declarando que estaba impactado de que Rick fuera tan bajo con una pieza tan histórica. Pero la historia no terminó ahí. Después de salir de Gold and Silver, el cliente puso la moneda en eBay por $100,000. Estaba determinado a recuperar su dinero sin importar cuánto tiempo tardara o si alguien estaría dispuesto a pagar esa suma fantasiosa. Y así terminó la historia de la moneda del Titanic, que se hundió dos veces. Primero en 1912 con el barco y luego en 2023 con las expectativas infladas de su propietario. Porque a veces, en el mundo de las casas de empeño, el verdadero naufragio no es el que ocurre en el océano, sino el que sucede cuando el orgullo y las pérdidas pasadas nublan el juicio sobre el valor real de un objeto. Rick se quedó contemplando una decisión que habría sido tan desastrosa como chocar contra un iceberg, pagar $125,000 por algo que valía una fracción de esa cantidad. ¿Has notado que cuando alguien paga demasiado por algo, es casi imposible que acepte la realidad del mercado? Es como si el dinero ya invertido fuera más importante que el valor real. Las monedas del Titanic no eran las únicas reliquias históricas que generaban expectativas infladas. A veces, las piezas más raras de la historia americana también enfrentaban el mismo problema: propietarios que valoraban más sus pérdidas pasadas que las realidades del presente. Número 4. El níquel que dividió una nación. En el año 1867, cuando las heridas de la guerra civil aún sangraban y la nación americana luchaba por encontrar su identidad, una simple moneda de 5 centavos se convirtió en un símbolo tan controvertido que el gobierno decidió enterrarla para siempre. Y esta fue una de esas veces donde la historia política se encontró con la terquedad comercial y ninguna de las dos cedió terreno. Un cliente entró con una de las monedas americanas más raras y controvertidas jamás acuñadas, una Shield Nickel de prueba de 1867. No era cualquier moneda antigua, sino un prototipo que había sido creado como una prueba para lo que posiblemente se convertiría en producción masiva por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Esta moneda tenía el honor de ser la primera de 5 centavos en combinar tanto cobre como níquel en su composición, una innovación técnica que la hacía única en la historia numismática americana. Pero su verdadero valor no radicaba solo en su composición metálica, sino en la historia política que había sellado su destino. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. El cliente reveló por qué esta moneda nunca había llegado a producirse en masa, y la razón era tan dramática como la propia guerra civil. Era 1867, apenas 2 años después del fin del conflicto más sangriento de la historia americana, y el Shield Nickel había adquirido involuntariamente elementos del diseño de la bandera confederada. El norte, aún con las heridas frescas de la guerra, no estaba dispuesto a tolerar ningún símbolo, por accidental que fuera, que recordara a la Confederación. Las tensiones entre norte y sur seguían siendo tan explosivas que incluso un mensaje no intencional podría causar problemas y conflictos. Para evitar otro incidente,
la moneda fue descartada. Solo se habían acuñado 25 de estas monedas y el cliente tenía una en excelente condición que había sido oficialmente evaluada por expertos. Con esta rareza extrema como respaldo, pidió $90,000. Rick, intrigado por la historia pero cauteloso con el precio, llamó a un experto numismático. El veredicto fue matizado. Aunque la moneda era valiosa y históricamente significativa, otras similares habían sido vendidas en el pasado por un máximo de $80,000. Rick ofreció $50,000, una suma considerable pero que reflejaba la realidad del mercado. Pero el cliente se plantó firme en los $80,000 como si fuera el último bastión de la Confederación. Su respuesta fue memorable. Tendría que estar en un desierto muriendo de sed para venderla por $50,000, declaró con una determinación que habría hecho orgullosos a los soldados de ambos bandos de la guerra civil. Y así se fue, llevándose consigo una moneda que representaba no solo la historia numismática americana, sino también la división política que casi destruye la nación. Rick se quedó contemplando una oportunidad perdida, preguntándose si el cliente realmente había pagado $50,000 por la moneda y simplemente no quería admitir una pérdida. La Shield Nickel regresó a las sombras de la historia, llevándose consigo $50,000 que podrían haber cambiado de manos, pero que se quedaron atrapados en el orgullo de un coleccionista que prefería morir de sed en el desierto antes que aceptar una oferta que consideraba insultante. ¿Sabías que las monedas más raras no siempre son las más fáciles de vender? A veces la rareza extrema crea un mercado tan pequeño que es difícil encontrar compradores. Las monedas raras no eran los únicos objetos que generaban expectativas poco realistas. A veces, las piezas aparentemente valiosas escondían secretos que podían destruir completamente su valor percibido, como descubriría la siguiente vendedora. Número 5. El colmillo que no era lo que parecía. Hay mentiras tan hermosas que pueden costar una fortuna y verdades tan amargas que pueden destruir sueños en segundos. Esta fue una de esas veces donde la belleza artística chocó contra la cruda realidad de la identificación de materiales. Una cliente entró con lo que creía que era su tesoro personal, un colmillo de marfil puro con hermosos tallados artísticos que había adquirido en Taipei. No era un simple souvenir turístico, sino una pieza de arte elaborada que transformaba lo que habría sido un colmillo regular en una obra de artesanía asiática. La mujer había comprado la pieza convencida de que tenía marfil auténtico entre sus manos, basándose en lo que le habían dicho los vendedores en Taiwán. Para ella, no era solo un objeto decorativo, era una inversión en arte exótico que esperaba convertir en dinero efectivo. Pero Rick sabía que algo andaba mal desde el momento en que vio la pieza. Con ese ojo experto que ha desarrollado después de décadas en el negocio, Rick inmediatamente sospechó que el artículo no era exactamente como se anunciaba. La cliente no estaba tratando de engañar a nadie. Ella genuinamente creía que tenía marfil, pero había sido víctima de una práctica común en el comercio turístico asiático. Rick comenzó a explicarle la dura realidad. Lo que tenía no era marfil, sino un artículo fabricado con hueso grande, un material mucho más común y accesible. Los vendedores asiáticos sabían que los turistas extranjeros estarían interesados en artículos como estos, especialmente si creían que estaban comprando marfil auténtico. Y entonces llegó la demostración que destruyó todas las ilusiones. Rick procedió a explicar meticulosamente todas las razones por las que esto no era marfil, cómo se veía, cómo se sentía. En cuanto al peso, el marfil auténtico es significativamente más pesado, e incluso le mostró lugares específicos donde el proceso de fabricación del colmillo era claramente visible. La pieza no era un colmillo de marfil sólido, sino una construcción ingeniosa, una serie de huesos grandes tejidos y montados sobre una pieza de madera para obtener la forma deseada. Era artesanía hábil, pero no el material precioso que la cliente había creído comprar. La revelación fue devastadora. La cliente no solo descubrió que había sido engañada, sino que había pagado una suma considerable por lo que esencialmente era un artículo decorativo sin el valor que había esperado. Necesitaba dinero seriamente ese día, y Rick solo podía ofrecerle $100 por la pieza. Para ella fue una pérdida total. La frustración era comprensible. Había viajado a Taipei, había comprado lo que creía que era marfil auténtico, había pagado un precio premium por ello y ahora descubría que era víctima de una práctica comercial que aprovechaba la inexperiencia de los turistas. La cliente se fue de Gold y Silver con una lección amarga sobre la importancia de verificar la autenticidad antes de comprar, especialmente en mercados extranjeros donde las prácticas comerciales pueden ser flexibles.
vendedores. Rick se quedó contemplando una pieza que era hermosa en su artesanía, pero fraudulenta en su esencia, recordando una vez más por qué había tomado la decisión personal de no trabajar mucho con marfil. No le gustaba el proceso de obtenerlo, específicamente la caza furtiva ilegal que amenaza a elefantes y rinocerontes en todo el mundo. ¿Te has fijado que los souvenirs más exóticos suelen ser las falsificaciones más elaboradas? Los vendedores saben exactamente qué quieren comprar los turistas. Las falsificaciones modernas no eran los únicos objetos que podían decepcionar a sus propietarios. A veces, incluso las reliquias más auténticas de la historia antigua enfrentaban el problema del tiempo y el deterioro, como descubriría el siguiente cliente.